Bueno, yo voy a tomarme el atrevimiento de primero leer un poema de este librito que se llama Y ella sola es el camino, que es un poemario que yo escribí inspirada en la cuaresma, en los 40 días de la cuaresma. Y esto se lo voy a leer primero antes del cuento, y dice así. Bueno, primero, ¿verdad? Está el poema dedicado a lo que es el miércoles ceniza, luego está el poema relacionado con el domingo de Ramos, y viene entonces el Vía Crucis, ¿no? Pero todo es en verso. Y dice así, el primero se llama Fabila. Transito sin paz a un sepelio sin difunto, mientras se deshoja el tocado de mar, mientras se encubre entre peregrinos la tuna, mientras se anulan las estelas imantadas, al tiempo que se empolva mi túnica cárdena con el sudor triste de 1000 pecados. Sola marcho y me acicala el sol con sus guiños de fuego, como diadema de viernes refulgente. Ya nadie se acuerda de las olas que bullían el día de descanso. El mar por motivo, porque entre mar estamos. Ya casi nadie recuerda la alegoría de ayer, los jinetes de yeso que al son temblaban, el fragor de las luces que disolvió el cielo. Para esta dea que hoy es miseria humana, estropajo que se bota por las cunetas que ya nadie limpia. Viene la diosa de paja, la que se quema si se acerca al fuego. Vitoreaban las voces del Averno, eso entonaban hace poco. Hoy, los mismos acentos canoros entonan cantos de alabanza. Por eso, ya no me arrebola el rostro el lunes de gloria, en la gala efímera tan ansiada, ni el roce de encaje que recogen los hilos de lana el martes. A mi par desfilan los que llevan camándulas atadas y avisoran embriagados el alcor clamante de metamorfosis perenne para la vida. El cordón de la súplica se avista ya lejos y lo ciernen de arriba abajo, de izquierda a derecha. Tú me miras y me muestras el enjambre de dijes que esconden tu bestia moratada. Solo entonces me atrevo a cruzar el umbral, a cambiar espejos por silencios y asignar mi frente para siempre con la fabila imborrable de la vida. Y vamos al cuento. El cuento, lo voy a leer rapidito. El cuento pertenece a este libro, es el primer cuento de este libro que se llama Los cuentos que me encontré en el cuaderno de Lolita. Y el cuento se titula El viceministro, la amante y la esposa. Como niños bien portados, escuchen. Llevaba 17 meses como viceministro y había solicitado 15 días de vacaciones porque ya no podía con el cúmulo de obligaciones y la salud se le había deteriorado. Lo presentía porque le dolía la cabeza y se le dormían las manos. También quería descansar de ella, de la amante. Estaba fastidiado porque en aquellos encuentros de alto voltaje se sentía obligado a convertirse en un hombre que no era. Debía estarse cuidando de no mostrar demasiado la barriga de amplias proporciones, de perfumarse más de lo debido, de recortarse los bigotes y las hebras que asomaban por las fosas nasales, de decirle al barbero que le ensayara cortes que le refrescaran el rostro. A nadie confesó que se vio forzado a tomar los consejos de un asesor de imagen para temperar la diferencia de 20 años que ella le llevaba y de que fingía al comer una moderación que no tenía. Tenía que andar soportando en sus tripas las flatulencias que hubiera podido soltar feliz en casa haciendo lo que fuera, sin que Corina, la esposa, se inmutara. La amante lo había hecho esclavo del enjuague bucal y le exigía un ritmo amatorio que le subía la presión arterial y le había puesto en varias ocasiones al borde de la muerte. Aunque el estrés del trabajo cada vez se tornaba tan violento como la amante, la verdad es que era de ella de quien quería descansar. Por suerte, había situado un abismo entre el trabajo y la casa. La amante era parte del trabajo y la esposa era un asunto de la casa. Y afortunadamente la casa estaba a 246 kilómetros del trabajo. En principio, cuando lo llamaron para decirle que era el cargo de viceministro el que podían otorgarle y no el de ministro, le pidió a Corina que se fueran a vivir a la ciudad. Pero la esposa prefirió quedarse en tierra. Entonces establecieron el acuerdo de que viajarían cada 15 días, ella para la ciudad y él para el campo. Pero ella no cumplió y entonces se veían cada mes. Había tomado las debidas precauciones para que la amante nunca supiera cuál era su pueblo. Se había cuidado hasta de mencionar el nombre y evitaba a toda costa efectuar comentarios de la esposa. No le puso al tanto de que tomaría vacaciones para evitar encuentros preliminares que pudieran complicarle las cosas. Y tuvo hasta el valor de amenazar a la secretaria con despido
por si dejaba escapar alguna información de relevancia. Hubiera podido esperar el sábado para partir, pero decidió aprovechar el radiante mediodía del viernes para tirarse a la carretera y dominar los más de 200 kilómetros que lo separaban de La Paz. A casi 50 metros de la casa, divisó a Corina, la esposa, quemando un montículo de hojas secas a la orilla de la acera. Ninguno de los dos tenía la costumbre de saludarse con un beso en la mejilla, sino que estaban habituados a decirse las cosas con los ojos y el actuar. De modo que el portón abierto para que él metiera el carro al garaje sin necesidad de bajarse era el anuncio explícito de que lo esperaba de buena gana. «Ahí está la comida», le gritó desde la cerca. Bajo un paño de cuadros rojos estaba la portaviandas con el sancocho tibio aún y el arroz blanco atravesado por un par de tajadas de plátano maduro. La esposa sabía que era su comida favorita, por eso se la había preparado. El viceministro aspiró profundamente el aire de su alrededor y lo retuvo en los pulmones mientras cerraba los ojos para dar las gracias por los alimentos, costumbre que le impuso su madre desde pequeño. Cuando los abrió, se tropezó con los de su mujer, que lo miraba a través de los días que le había perdido de vista. «Estás más flaco», le advirtió. «La preocupación», le dijo como para salir del paso, y al rato añadió: «Nunca se come allá afuera como acá». Estaba feliz, en casa era él. Desde que los hijos se marcharon a la ciudad para matricularse en la universidad, podía hasta pasearse desnudo y dormir las horas que quisiera. Se aseaba cuando quería y como quería, y no se importunaba por parecer deseable o atractivo. Vestía ropa cómoda y se dejaba crecer la barba. A Corina nada le molestaba. No era ni fea que espantara ni bonita que encantara. Era 10 años menor que él, pero tenía una ventaja de 20 en madurez. En 40 años de matrimonio había sido capaz de soportar muchas situaciones con una ecuanimidad estoica, y era consciente de que para que las cosas funcionaran de maravilla era preciso dejar que las decisiones las tomara él. Contrariamente a lo que cualquiera hubiera podido creer, aquello no le suponía una desdicha ni una carga pesada. Su alma, sus palabras, su proceder, todo era tan flexible y adaptable que parecía no sufrir con nada. El viceministro no se importunó por cambiar las cosas para aquellos días y durmió casi 24 horas seguidas, de las cuales salió de la cama en calzoncillos y medias solo para tomar los alimentos. Al tercer día tomó un baño ligero y al cuarto se instaló en la sala a contemplar los noticieros y apreciar lo que decían de su ministerio. En realidad esperaba que mencionaran algo acerca de sí mismo, pero después de 3 días de seguimiento televisivo no consiguió que los medios le dieran cobertura a su ausencia. Se consoló pensando que sería mejor así. El penúltimo día de vacaciones, mientras apostaba consigo mismo de que ya era hora de que le echaran de menos, repuesto por completo, intempestivamente sintió un hormigueo en la nuca. Estiró las manos, las volvió a encoger y miró el reloj. Eran las 4:15. Una hora normal para un pueblo como aquel. Para la ciudad hubiera sido la hora del encuentro. Volvió a sumergirse en los noticieros mientras su esposa Corina levantaba un alboroto en el gallinero. No tuvo tiempo para levantarse del sofá cuando unos taconazos le anunciaron que una mujer se acercaba. La vio a través del resplandor de la puerta abierta. «¿Creías que te ibas a deshacer así de mí?», le lanzó con un dejo de ironía en la voz melodiosa. El viceministro sintió la punzada en la sien y un calambre en las piernas le impidió ponerse de pie de un salto. Se vio a sí mismo atándole los brazos, tapándole con la mano la boca, amenazándola y echándola a empujones de la casa. Imaginó cómo se despedazaba su imagen de viceministro, cómo la hija lo miraría cuando llegara a la ciudad, cómo le rechazaría los consejos el hijo cuando le hiciera sentir que el que cometía errores irreparables era él. Se percató de que el amante había hasta tenido la delicadeza de combinar las piezas en colores armoniosos y de maniobrar taconazos imposibles en las calles toscas del pueblo. «Eres bruta», le gritó fuera de sí. Corina entraba en aquel momento, aportó un poco más que indiferencia y dijo dirigiéndose al viceministro: «Prefiero matar el animal hoy para no tener que hacerlo mañana, pero no sé si te parece bien que mate a la gallina para un sancocho o al gallo para una macarronada». La amante aprovechó para liberar todas las verdades que traía atiborradas en el pecho, más unas cuantas exageraciones. El viceministro se puso de pie y la mandó a callar, pero ella insistía. «¿Quiere que le diga más?». El viceministro sentía que la vena que le cruzaba por la frente palpitaba violentamente. Subía y bajaba con inclemencia. El dolor bajaba por la espalda en un hormigueo y le daba latigazos en la ingle. «Oiga, usted, señora, ¿está escuchando lo que le estoy diciendo?», provocaba el amante. Corina se encogió de hombros y dejó escapar con serenidad: «La escucho, pero no es algo que me competa». Al cabo, volvió a preguntar al esposo: «¿Entonces, la gallina o el gallo?». El viceministro sonrió y sintió una mejoría súbita.
La paz lo invadió por completo cuando tropezó con los ojos tibios de la esposa y dejó escapar con la resonancia de un hombre enamorado. ¿Tú qué dices? Corina dijo sin titubear que es mejor matar el gallo. Gracias.